De la clase, ya, ahora sí. Listo, ya se puso en rojo. Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia de hoy, jueves 23 de octubre. Vamos a dar, esta sería la segunda videoconferencia del segundo corte. Le doy la bienvenida a todos los estudiantes que se encuentran en este momento conectados. A Michael, a Juan Sebastián, a Luis Miguel, a José Manuel, a Brian y a José Amado, que se encuentran conectados. Antes de iniciar nuestro trabajo temático de la clase de hoy, quiero dejar unos mensajes, eh, digamos, básicos, comerciales muy importantes. Entonces, lo primero, recordarles a los estudiantes que deben revisar Univets, no quedarse solo con la revisión de sus notas del aula virtual. ¿Por qué? Porque el aula virtual es como nuestro soporte de dónde sacamos las notas, donde están las evidencias de dónde salió esa nota, ¿sí? Pero, y pues también la evidencia de mi trabajo, pero donde se compilan oficialmente es en Univets. Univets es la plataforma de notas de la universidad y deben hacer la traslación de la nota a 500, como se las puse en a escala de 0 a 500, como se las puse en el tablón de noticias. Entonces, si por ejemplo alguien sacó 45,32, entonces debo subir 453. ¿Sí? El último 2, ese sí se pierde. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, revisar. Si notan que ahí quedó mal digitado, que hay algún problema, deben decírmelo, informármelo, muchachos. Yo les puse plazo hasta mañana. ¿Por qué hasta mañana? Porque el sábado cierran Univets. Entonces, mañana viernes es lo máximo del plazo. El sábado en la mañana yo reviso si hay algún tipo de reclamo y si el reclamo es válido, yo le escribo sí, tiene razón, o si el reclamo no es válido, le digo no, no tiene razón. ¿Listo? Y en caso tal de que tenga razón, tengo que ir a Univets a corregir la nota, porque la plataforma del aula virtual haría otra compilación de nota. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Y en ese orden de ideas, quisiera, ya que está grabado, pedir el favor a los siguientes estudiantes que se comuniquen conmigo. Igual yo les pongo el correo para que lo hagan, pero pues para que lo hagan rápidamente, que son el joven Juan Pablo Celi Yepes, José Euclides Peña Turriago, Julián Camilo Poveda Vega y José Alfredo Sierra Matías. El caso es que están en el aula virtual, me presentaron actividades, pero resulta que revisando en Univers no están matriculados conmigo, están matriculados es con otro profesor. Entonces, digamos que ahorita, si con el otro profesor, con el que están oficialmente matriculados, presentaron las actividades, no hay lío porque sería la nota del otro profesor. Pero si no, sería la única excepción para este corte yo pasarle la nota al otro profesor. Pero de aquí en adelante no pueden seguir presentándome notas en este curso. Tienen que presentarlos con el otro profesor porque oficialmente están en el otro grupo. Entonces, chicos, ustedes deben entrar a su Univets. Voy a hacer el trabajo con ustedes para que vean dónde, porque de pronto como ustedes apenas están empezando, no saben dónde identificar el grupo. Entonces voy a recordarlo aquí, un momentico. A ver, estoy compartiendo la pantalla. Entonces ustedes entran a Universidad Militar, luego entran a su sección de estudiantes, yo entro a la sección de docentes.
pero la entrada es igual, solo que a mí me va a reconocer como docente, a ustedes como estudiantes. ¿Mm? Entonces, en calificaciones, a ustedes les va a aparecer ahí sus materias. A mí me aparece el grupo de Mat 2, que significa Departamento de Matemáticas, bloque 2, y G, la letra última antes de distancia, es el grupo. Si ahí dice grupo G, ustedes siguen presentándome a mí las actividades. Los 4 estudiantes que leí anteriormente, que por favor se comuniquen conmigo, igual yo les envío un correo electrónico para que lo hagan lo más rápido posible, deben, de hecho lo que acabo de decir es una posibilidad porque el departamento debe aprobar si se, ¿qué? Si en este primer periodo, en este primer corte, perdón, tendría la posibilidad de pasar la nota. Si no, no, porque es que aquí es donde están oficialmente en el grupo. ¿Listo? Es solamente esos 4 chicos, el resto sí están en el grupo. Otra cosa, ayer estaba presentando fallas, a algunos estudiantes no les dejaba ver la nota, que me escribieron, yo les contesté que efectivamente les había subido la nota. Entonces, esos estudiantes vuelvan hoy y revisan porque parece que ya hoy se arregló, como que estaba presentando era intermitencia o falla. Si no, vuelven y me escriben con copia al departamento virtual de matemáticas. O bueno, o escríbanme y yo les mando el link para el copia del departamento, porque ahí sí debe estar pasando algo raro. ¿Listo? O puede ser también algo de financiera, no sé, pero para que les revisen el caso. Entonces, después de estos mensajes comerciales, pregunto a los estudiantes que están acá, en este momento conectados. ¿Ustedes ya revisaron sus notas en Univés? ¿Vieron, compararon que la nota estuviera de acuerdo a lo que está en el aula virtual? Sí, profe, en mi caso sí, no tengo problema. Entonces empecemos, espera que me hablaron como 2 al tiempo. A ver, empecemos en orden. Michael. Hola, profe, buenas noches. Sí, señora, yo tengo la nota bien, sin ningún inconveniente. Listo. Juan Sebastián Pedrosa. Buenas noches, profe. Sí, señora, sí, yo la tengo también bien ya registrada. Ok. Luis Miguel Morales. Sí, profesora, yo también ya la tengo bien. Listo. Si alguno no tiene micrófono, igual me responde, pero entonces en el chat, que yo miro el chat. José Manuel Areiza, Buenas noches, profe. Sí, también. Ya lo revisé y están igual. sobre todo en Unives, que esa es la plataforma oficial, ¿no? Brian Holguín, Sí, profe, yo tengo en Univex mi nota. y Qué bien. pena, profe. No, en Univexa que estoy mirando y todavía no tengo la nota de matemáticas, pero en el aula sí ya tengo la No, calificación de las tienen que cosas. mirar es en Univets. En Univets es No, donde en Univex importa. no, señora, todavía no la tengo. Y a su merced, venga, reviso de una vez. ¿Hay algún problema con que vea tu nota acá? No, no, señora, no, para ¿No? nada. Listo. Entonces, venga, miramos, porque yo a su merced me acuerdo del apellido, porque tú me has escrito correo, ¿cierto? Sí, sí, señora. Pedrosa. No, sí, mira, 475. Sí, pero no, pero aquí en los parciales actuales del Univex no me aparece matemáticas No, básicas. déjame ver si de pronto estás mirando. ¿Puedes compartir Sí, pantalla? sí, señora, sí, Sí, y claro. no hay problema que quede grabada. No, no, señora, no. Entonces, Tranquilo. quito mi compartir y déjame ver si de pronto estás mirando en la que no es. Déjame ver. Listo, sí, señora, mira. Es aquí en parciales actuales Sí, dale y otra no, vez. no me sale. Introducción a la ingeniería, módulo, Compañero, Perdón, le cátedra. tienes profe, que dar alguien en dos. compañero, dale arribita a la Arriba. flechita de la segunda hoja. En la Ahí. segunda. Listo. Sí, 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 sí. Sí, porque Vale, yo iba a decir, listo, sí. no, tú estás Ok, más listo. grave porque no se ve ni No, siquiera listo, la listo. materia. Listo. Vale, vale, no, ya está. Bueno, hasta mejor por eso. De pronto hay algunos de los que me han escrito, yo les mandé que preguntaran en el departamento que no vieron en la segunda hoja. Entonces aquí ya queda grabado. Sí, sí, sí. No, sí, claro. Listo, Juan Sebastián. Listo. Entonces, quita por favor el compartir para que yo pueda compartir. Vale, sí, señora, gracias. Ok, entonces, menos mal hicimos el ejercicio con Juan Sebastián y queda grabado para que todos vean que de pronto es mirar en la segunda flechita. Bueno, a Brian ya le pregunté, a Michael, José Manuel ya te pregunté, ¿ya miraste en Univets?
Sí, sí, señora, ya. Y ok. ¿Listo? Sí, Luis sí, Miguel sí, todo ok. Morales. Ok, Luis Miguel. Sí, profesora, ya. Ya, perfecto. María Camila Cárdenas. Sí, señora, ya revisé. Listo. Recuerden que en el aula virtual, obviamente, ustedes primero revisan ahí, porque ahí es donde ustedes ven si quedó bien calificadas las cosas. Pero donde debe estar la nota oficial es en Univex. José Ortiz. José, ¿ya revisaste en Univex tu nota? Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Perfecta? Sí. Sí, listo. Bueno, entonces, muchachos, después de este mensaje comercial supremamente importante, ahora sí vamos a desarrollar nuestra temática. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla para nuestro trabajo de hoy. Bueno, entonces por acá, no, aquí no. Sí, aquí. Estaba organizando nuestras diapositivas. Entonces, bueno, yo tengo acá el tema de funciones. Como les digo, el tema de funciones es larguito, más o menos van a ser unas 3 clasecitas. Entonces, bueno, cuando yo hablo de funciones, una función tiene varias maneras de representarse, de acuerdo a su definición. Entonces, la función se puede representar verbalmente por una descripción en palabras, numéricamente por una tabla de valores, es decir, a una coordenada en X le asignamos una coordenada en Y. Numéricamente va de la mano de algebraicamente, porque esta forma de asignarle de la coordenada X a la coordenada Y depende de una fórmula o de una ecuación. Entonces, las funciones se pueden expresar algebraicamente mediante el uso de una fórmula o ecuación. Y visualmente, que sería por medio de una gráfica. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, dice, 4 maneras de representar una función. En el área A de un círculo depende de su radio R. Perdón, el área A de un círculo depende de su radio R, ¿no? El área de un círculo depende del radio. La regla que relaciona el área con el radio está dada por esta ecuación. Área es igual a pi por r al cuadrado, ¿cierto? Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. ¿En qué? En Física. geometría, como por allá, que como en octavo es que se ve esta geometría, ¿cierto? O séptimo, ¿cierto? Área es igual a pi por el radio al cuadrado, con cada número positivo R. Hay asociado un valor de A, por lo que decimos que el área es una función del radio, ¿cierto? Entonces, área es igual a pi por el radio al cuadrado. Pi es una constante, es un número. En cambio, radio sí varía, porque la circunferencia puede ser pequeña o grande. Entonces, esto que está acá es la expresión del área. Y esta nos va a generar, entonces vamos a mirar. Entonces, verbalmente, esta es la expresión verbal. A es una función de R y se expresa como el área, ¿no? La función algebraica. Entonces, algebraicamente hay una fórmula explícita. ¿Cuál es la fórmula explícita acá? Pi por el radio al cuadrado. Solo que, listo, pi por el radio al cuadrado. Esa es la fórmula explícita. Numéricamente, con respecto a esa, se hace una tabla de valores. Entonces, vamos, como era con azul, voy a hacer mi tabla de valores con este azul clarito. Entonces, voy a hacer la tabla de valores para esto. En la primera componente siempre va la variable independiente. Y en la segunda componente va la variable dependiente. Entonces, aquí iría radio, es la variable independiente, y la variable dependiente sería el área, que es la que a mí me interesa encontrar.
el área de un círculo. Entonces, cuando el radio es 0, pues el área sería 0 al cuadrado por pi, 0, el área sería 0. Y es lógico, porque si el radio es 0, no hay una superficie, ahí es un punto. ¿Listo? Se pueden establecer que la variable independiente tome valores positivos o negativos. Como este es un problema aplicado, no puede tomar negativos, porque estamos hablando de radio y radio es una distancia, ¿no? La distancia que hay del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de temperatura, sí podría ser negativo porque el negativo significa bajo cero. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señora. Bueno, voy a probar cuando el radio es 1. Voy a tomar con enteros, pero se puede con decimales. Con enteros porque es fácil. 1 al cuadrado, 1. 1 por pi, pi. Entonces, si el radio es 1, me da pi. Si el radio es 2, 2 al cuadrado me da 4, 4 por pi. 4 pi. Ojo que se toma pi, tomamos 3.1416. 4 por pi, entonces hagamos el producto, sería, a ver, estoy abriendo aquí mi calculadora, 12.50 y algo más. Entonces voy a poner con 2 cifras acá para que no me quede tan largo. 12.57, como esto es área, está en unidades cuadradas, ¿no? Esos valores. Si el radio es 3, 3 al cuadrado 9, me da 9 pi. Entonces, 9 por pi, aquí sí me toca, perdón, no poner el igual, sino curviadito. Porque acuérdense que pi es un número trascendente, nunca me va a dar un valor exacto, sino aproximado. Entonces, 28.27 unidades cuadradas. No sabemos en qué unidades cuadradas porque no nos dice acá. Entonces, ahí está nuestra parte numérica. La parte visual que está con verde. Entonces, la visual es una gráfica. Y para la gráfica, como la hacemos en el plano cartesiano, una coordenada está en X y la otra coordenada en Y. La variable independiente siempre se mira en el eje X, eje horizontal. Por ejemplo, en física, normalmente la variable independiente es el tiempo. Entonces, el tiempo va en la parte horizontal. X, voy a poner de horizontal. Y la variable dependiente va a ser en el eje Y, que es la vertical. Me voy a ayudar con GeoGebra. Entonces, venga, cierro aquí. GeoGebra clásico. Entonces, vamos a poner la función área es igual. Bueno, como aquí es en GeoGebra, si yo pongo igual a pi por r cuadrado, pi por r al cuadrado, no me va a hacer una gráfica porque aquí está entre eje X, eje Y. Entonces el R, que es el que a mí me interesa, no lo voy a poner con esa, sino R es la variable independiente, entonces iría con X. Pi por X al cuadrado. Perdón. Aquí como estaba el otro, entonces ahora sí. Área de X. Toca ponerle siempre con respecto a quién, en minúscula. Pi por X elevado al cuadrado. Entonces, el área, ojo, no la circunferencia, el área de la circunferencia me está dando es una cuadrática. Entonces, cuando X vale 0, entonces yo quiero saber las coordenadas. Entonces, la coordenada, el radio es 0, ¿cuál será su área? Entonces, área de X, es decir, en esta X, yo reemplazo por 0. Entonces, medio 0, 0. Miren. 0, 0, coordenadas. Cuando es 1, 1, entonces el área evalúela cuando X es 1, es decir, cuando el radio es 1. Me da el número pi.
En este caso es 3.14 porque GeoGebra automáticamente está trabajada con 2 cifras decimales. Pero si yo quisiera más, pongo aquí la ruedita dentada, le puedo poner 3, 4, 5. Yo la voy a dejar otra vez en la forma automática que pone 2 cifras decimales, pues porque, ¿para qué más? Bueno, si el radio es 2, área de 2, del radio 2, entonces 12.57, entonces venga, pongámosle un poquito de zoom. Y el último que evaluamos, 3, A de 3, 28.27. ¿Sí? Sin embargo, esto matemáticamente es una función cuadrática, pero para nuestro ejercicio, como está contextualizado al área de un círculo, esta parte que son las imágenes de los radios negativos, pues no se usan. ¿Por qué no se usan? Porque es un problema aplicado. Matemáticamente es correcto, pero para nuestro caso nos tocaría decir sí, y aquí vamos a unir lo que vimos de intervalos. Entre comillas, digo, X es menor que 0, perdón, menor no, mayor que 0. Mayor o igual, puede ser. Mayor o igual que 0, entonces, pinte, pinte, área de X. Entonces, voy a quitar. Esta verde es la gráfica original. Digo, original no, general, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes ponen los punticos y cómo lo hace manualmente si no tuviera GeoGebra, los va uniendo. Esa sería la general. Pero como el de nosotros es el aplicado, a mí me interesa solo el azul. Los mayores o iguales que 0, para estos X mayores iguales que 0, vea sus imágenes. ¿Listo? Entonces, este lo hago, no lo quito, porque miren que necesito que me pinte AX, pero lo hago transparente. Quitarlo es que yo aquí coja borrar, ahí sí. ¿Listo? Entonces, necesito que me lo haga transparente. Para mi ejercicio aplicado sería solamente este pedacito. Entonces, ustedes unen unos punticos y de ahí siguen, porque la función es infinita, sigue creciendo infinitamente. ¿Listo? Solamente que uno pinta unos punticos para tener la referencia. Hasta ahí. ¿Vamos bien, chicos? Sí, señora. ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias por los likes. Entonces, ahí ya tenemos. Entonces, tenemos las 4 formas. Dice acá, aquí se les puso una población humana del mundo P depende del tiempo T. La tabla muestra las estimaciones de la población mundial, P de T en el tiempo T, para algunos años. Entonces, por ejemplo, entonces, T es la variable independiente. Ellos quisieron hacer el estudio de 1900 al 2010. T, variable independiente. Por tanto, T se va a dibujar en el eje X, que es el horizontal. Y población en millones, es decir, P de T, la población que depende de T, es la variable dependiente. Y se va a graficar en el eje Y. ¿Listo? Entonces, aquí nos dieron la tablita de datos y nos dieron que la población en el año 1950 es de 2.560 millones, ¿sí? Que acá se pone solamente 2.560 porque nos dice está en unidades de millones. Dice, pero para cada valor del tiempo T hay un valor correspondiente de P, por lo que decimos que P es una función del tiempo, ¿no? Lo que estábamos mirando, valor independiente, valor dependiente. Entonces, yo, por ejemplo, quiero ver esto. Entonces, yo voy a coger esa tablita de datos y voy a trabajarla acá. Pero, por ejemplo, para poderla ver, si yo doy unidades de 1900, 1910, 1920,
Pues bien, pero nos saldría muy como engorroso. Entonces, podemos coger nuestro GeoGebra y cambiarle, voy a darle aquí a abandonar, cambiarle las unidades de medida. Las unidades de medida van de uno en uno, pero pues así eso no va a servir. Entonces, para los datos que tengo. Entonces, aquí le doy, perdón, me paro en cualquier punto del plano cartesiano, menos en su eje, dice vista gráfica y me voy a ir acá donde dice vista gráfica al final. O en algunos dice propiedades. Entonces, dimensiones. Aquí dice de uno en uno. Voy aquí a eje X. Voy a decir que la distancia no me la pinte de uno en uno. Como es de 1900, para el eje X, 1900, 1910, 1930. Entonces vamos a tomarla de cuánto en cuánto. No, vamos primero a X. Bien, profe. Entonces, empecémosla en 1890. ¿Sí? Ahí. 1800. Ay, ¿por qué no me la deja cambiar? El punto. No, no me lo deja cambiar. Espérame otra vez. 1800. Vamos así. No, al darle enter. Profe, por el punto, profe. ¿Cuál punto? Hay que ponerle 1.800 para ver. Ah, hagamos la de 1 punto. Ah, bueno, sabes que sí. 1.8. 800, a ver. Ah, no, no, la hace de 1.8 en 1.8. ¿Por qué? Esto, ¿qué pasa? Bajémosle entonces la unidad acá, para que no nos salga entonces tan grande. A ver, vamos haciendo de 1.8 en 1.8 hasta 2010. Entonces, 2.01. O 2.1. Ahí entra 2.01. Ahora, el mínimo para este, 1650. Entonces, aquí tomemos los de a 2 unidades, 16.5. .5. Ah, no deja. O muestra, a ver acá. Ok, espere. Démosle otra vez. Va a tocar acá, vista gráfica. O muestre a ver si primero cuadro distancia. De 100 en 100, tomemos la de 100 en 100. De 10 en 10, probémosla acá. Y la otra, de 50 en 50. Distancia. No. Cuadrícula. Listo. Entonces, no, pero queda demasiado. A ver. No, queda demasiado pequeña. Distancia. Si hagámosla de 100 en 100. Y aquí de 1650. Entonces, también de 100 en 100. Cuadrícula. A ver.
Entonces, acá. Ahí. Entonces, miremos a ver. De 1900 y 1900 va con 1650. Ahí está. 1910 va con 1750. Acá. 1920 con 1860. $1930 va con 2070. Venga, lo bajo un poquito para que se vea. $1940 con 2300. $1950, 2560. Bueno, ahí irían más puntos. ¿Y qué se hace? Manualmente, usted, eso es una curva, los va uniendo. ¿Listo? Aquí pareciera que van todos creciendo. Entonces, ahí como para tener la curva. Bueno, aquí hay otros ejemplos. ¿Listo? Entonces, la función f, podemos ahí hablar. Esperen que se me va a descargar. La función f es una regla que asigna a cada elemento de X de un conjunto de exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto E. Entonces, miremoslo con el diagrama de flechas. Ya lo vimos anteriormente. Entonces, esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente. Este es el conjunto D, que es el conjunto de salida al que se le llama dominio. Y este es el conjunto E, que es el conjunto de llegada al que se le llama rango, pero también se le tienen otros nombres: rango, recorrido o codominio. Un poquito más con la restricción de codominio, la palabra codominio, pero la que más se usa es rango o recorrido. Entonces, esta es la variable independiente, los valores que se dan es de acuerdo a que la operación de acá se puede hacer. Y la operación de acá depende de qué valores se dieron en el primer conjunto. Por eso el primer conjunto se llama dominio. Y el rango es el conjunto de las imágenes, porque son las que salen de ese conjunto del dominio. Entonces, en el rango están rango recorrido, están las imágenes. Entonces voy a tomar, miren acá, voy a usar mi YouTube. Hicimos, acá no. Matemáticas, departamento FAES. Acá, esperen que es que no me acuerdo dónde está la suscripción. Departamento de Matemáticas, aquí, para que ustedes se unan. Es que esta vez, estos videos, nosotros trabajamos en listas, trabajamos varios compañeros, entre esos aquí van a ver el de la profesora Claudia.
¿Listo? Entre varias, entre la profe Claudia González, Claudia Andrea González, el profe Jorge Velosa, que es otro profesor de matemáticas básicas, y yo, el que estaba en cálculo diferencial, pero lo trabajamos para hacer como un grupito de trabajo sobre matemáticas básicas. Entonces, voy a pasarles un video de mi compañera Claudia González aquí en definición de función, porque a veces una definición de función se entiende sabiendo que no es. Entonces vamos a ver la definición de función que vimos acá. Y en el siguiente videito vamos a ver esa definición de función aplicada también a través de la representación de una máquina a unas representaciones para saber si es o no es función, que ese es un punto del taller, ¿no? Saber si algo es o no es función. Entonces, espere porque me toca dejar de presentar y compartir en especial la pestaña para poder compartir el sonido. Entonces, aquí la voy a poner en grande y voy a dar play. ¿Me confirman si se escucha? Debe escucharse como un Sí, señora. ¿Listo? Ok. Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a mirar la definición de función. Para poderla comprender de una manera adecuada, comencemos con el concepto. Entonces, vamos a decir que una función es una relación en donde cada elemento de un conjunto de partida está relacionado con un único elemento en el conjunto de llegada. Al conjunto de partida nosotros lo vamos a llamar dominio. Al conjunto de llamada nosotros lo vamos a llamar, de llegada, perdón, nosotros lo vamos a llamar rango, también puede llamarse recorrido, también puede llamarse contradominio, o en algunas ocasiones podemos hablar de codominio, aunque sí hay una pequeña diferencia entre codominio y rango, pero por ahora nosotros no vamos a hacer esa distinción. Para que nos quede fácil, vamos a decir que al conjunto de partida siempre se llama dominio y al conjunto de llegada lo vamos a llamar rango. Entonces, estamos diciendo que cada elemento del conjunto de partida se va a relacionar con un único elemento en el conjunto de llegada. Miremos algunas relaciones y establecemos cuáles son funciones y cuáles no. Comencemos con esta relación. Entonces, esta relación sí es una función. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos del conjunto de partida se está relacionando con solamente un elemento en el conjunto de llegada. Miremos esta relación que está por acá. Esta relación no es función. ¿Y por qué esta relación no es función? Porque no todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con alguno en el de llegada. Miremos, x sub 2 es un elemento del conjunto de partida y no se relaciona con ninguno en el de llegada. Entonces no es función porque todos los del conjunto de partida, que sabemos que se llama dominio, deberían estar relacionados en algún instante. Miremos esta otra relación. Esta relación sí es función. Miremos si cumple las condiciones. Cada uno de los elementos del conjunto de partida está relacionado. Pero la otra condición es que solamente puede relacionarse con un elemento en el conjunto de llegada. Miremos acá, x1 se relaciona con y1 y con nadie más. X sub 2 se relaciona con y sub 1 y con nadie más. Y x sub 3 se relaciona con y sub 3 y con nadie más. Entonces, decimos que cada uno de ellos se relacionó con solamente uno en el de llegada. Y finalmente, miremos esta relación. Entonces, esta relación no es función. Concretemos por qué no lo es. Cada uno de los elementos del conjunto de partida sí está relacionado, pero la otra condición es que solo se puede relacionar con uno en el conjunto de llegada. Y resulta que este x sub 2 se está relacionando con y sub 1 y fuera de eso se está relacionando con y sub 2. Entonces, por este elemento diríamos que no es función. Este elemento solo se podría relacionar con uno en el de llegada. Si miramos por acá, estas dos presentaciones que tenemos en la parte de abajo, nos podemos dar cuenta que si, por ejemplo, en el conjunto de llegada o rango
uno de los elementos no está relacionado, no importa. Siempre establecemos, es una relación de un conjunto de partida llamado dominio hacia uno de llegada. No establecemos la relación del de llegada hacia el de partida. Si vamos a hacer eso, pues ya hablaríamos de unos casos más concretos de funciones especiales. Por ahora, como estamos solo con ese concepto, siempre vamos a tener un sentido. Partimos del dominio hacia el rango. Comprendiendo ese mismo concepto de otra manera, ya no con un diagrama de flechas, sino con un diagrama de máquinas, podríamos decir lo siguiente. Acordémonos que tenemos un conjunto de partida que ya se llama dominio. Los elementos de ese conjunto de partida, si ya los queremos relacionar con variable, son la variable independiente. Es decir, va a entrar una variable que puede tomar cualquier valor. Luego, ¿qué se hace? Entra a la máquina, se le hace una regla y sale un elemento. Ese elemento del conjunto de salida, que es el rango, lo podemos denotar como y o le podemos decir f de x. ¿Eso qué significa? Significa, cuando decimos que y es igual a f de x, estamos tratando de decir que y está en función y en paréntesis decimos en función de quién o de quién depende y. En este caso depende de x. Miremos un ejemplo con este diagrama de máquinas. Entonces, entra un elemento del dominio. Le vamos a hacer una regla o transformación. En este caso es elevar al cubo y sumar 2. Entonces, cogemos a ese elemento, lo elevamos al cubo y le sumamos 2. Y sale un elemento para el rango. Ese elemento y podemos denotarlo como f de x. Cuando hablamos de notación, es el símbolo matemático que nosotros usamos para decir qué operación queremos representar. Entonces, si por ejemplo x toma el valor de 5, entra ese elemento, se lo eleva al cubo al 5 y luego se le suma 2 y sale un elemento que sería 127. A este 127 se le conoce como la imagen de 5. Entonces, si nos preguntan, ¿quién es la imagen de 5 para esta función? Diríamos 127. Ahora, si el elemento que entra es menos 3, cogemos el menos 3, lo elevamos al cubo y le sumamos 2 y nos sale menos 25. Ese menos 25 sería la imagen de menos 3. Eso significa que si nos preguntan, ¿quién es la imagen de menos 3? Vamos a decir que es menos 25. Si nosotros hablamos de imagen, miren que el conjunto de las imágenes formarían ¿a quién? Al rango. Ya teniendo claro el concepto de función desde dos puntos de vista, miremos cómo sería la definición. Entonces vamos a unir el concepto de diagrama de flechas, el de diagrama de máquinas, cuando hablamos de variable independiente, cuando hablamos de variable dependiente, cuando hablamos de dominio y cuando hablamos de rango. Uniendo todo eso, esta sería la definición de función. Se dice que una variable y es función de otra x cuando ambas están relacionadas mediante una regla, de forma que para cada valor de x perteneciente a un conjunto de partida o entrada llamado dominio, le corresponde un único valor de y, el cual se encuentra en un conjunto de llegada o salida llamado rango. La variable y, cuyo valor depende del que tome x, recibe el nombre variable dependiente, mientras que x es una variable independiente. Eso es todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Bueno, entonces, ahí vimos el concepto de función. Entonces, lo vimos con diagramas de flechas y con máquina. Entonces, aquí recapitulemos lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos 4 maneras de trabajar. De manera gráfica, entonces, se debe ver que a cada elemento del dominio le corresponde uno del recorrido, ¿sí? El dominio lo miran en X.
Y el recorrido, miran, es su imagen en Y. ¿Cuál es la imagen? El resultado de aplicar la fórmula a la ecuación dada con la que se toma la función, ¿no? Ahí por eso trabajaba el lenguaje de máquina. Aquí había una forma. Una forma, no, pero una fórmula. ¿Listo? Recuerden que debe cumplirse que a cada elemento del dominio le corresponde un solo puntico. Si yo estiro ese valor de 1 para encontrar la imagen de 1, el f de 1, debe tocar en un solo punto. De lo contrario, no es función. Entonces, miren, el dominio se mira en X y el recorrido o rango se mira en Y. Otra forma de sacar el dominio, yo les digo a veces a mis estudiantes, para el dominio hágase esta pregunta. ¿Para qué valores de X la función existe? O sea, es lógico que exista. No tiene ningún tipo de indeterminación, ¿sí? Por ejemplo, si hay algo que hace que yo tenga una división por 0, quiere decir que ese valor de X no me sirve. Y el rango recorrido, la pregunta es, ¿para qué valores de Y la función existe? ¿Listo? Bueno, entonces, si yo tengo la gráfica de una función, no tengo su fórmula, ¿cómo sé que esa función, que esa figura existe? Existe no, obviamente existe porque está pintada. Es función. ¿Listo? Acuérdense que estamos diciendo que una función es una relación especial. Entonces, ¿qué dice la regla de la prueba vertical? Una curva en el plano XY es la gráfica de una función de X si, solo si, no hay recta vertical que intercepte la curva más de una vez, porque acuérdense, a cada elemento del dominio es en X, le corresponde uno del recorrido. Esta, tracé la recta vertical y la empiezo a pasar. Corta la gráfica en un solo punto, en todo lado. En cambio, esta no es función, porque aquí al principio no hay problema. Si yo trazo mi recta acá, bueno, vamos a hacer un acto de fe y creer que es totalmente vertical. Corta la función en un solo punto. Bien, pero con un lugar que falle ya no es función. Por ejemplo, esta no es función por esto. Porque para X igual a A, miren, para X igual a A, la imagen de A es el punto B y el punto C. Entonces existen dos valores. No es función porque tiene que ser uno solo. Esa es la prueba de la recta vertical. Hasta ahí. ¿Estamos, chicos? ¿Bien? Señora, Ok, entonces miren, para el taller, esta parte ya vimos que es con la máquina cómo se saca. Dice, una vez usted lo saque, aunque no le pidan, sino simplemente el concepto, mire, usa el concepto de función a través del diagrama de máquina, que fue el ejemplo del video. Para cada función haya los valores indicados y anota la tabla de valores y luego los pasas al plano cartesiano. Este es el valor en X y este es el valor en Y. Listo. Lo reemplazan en la ecuación. Acá, entonces, estas gráficas no todas son funciones. Como aquí no me dan la ecuación, solo me dan la gráfica, entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a trazar rectas verticales con una sola que falle, porque mira, aquí funcionaba, pero acá ya no funcionó, cortó en 2 puntos. Más bien los pongo con otro color más fuertecito para que se vea. Cortó en este punto y cortó en este otro punto. Entonces, ahí falló, ya no es función. Y dice que si es función,
entregue su dominio y recorrido. Solo para las curvas que son funciones tiene sentido sacar su dominio y recorrido. Entonces, el dominio, recuerden, se mira el eje X. ¿Para qué valores de X la función existe? El recorrido o rango se mira el eje Y. ¿Para qué valores de Y la función existe? Entonces acá, a ver, vamos haciendo esa parte del taller. Por ejemplo, a ver, díganme los números de las figuras que ustedes dirían que sí son funciones. La 2 y la 3, profe. Ajá. 12 y 3. ¿Por qué? Dime. Porque no se interceptan. Sí se interceptan, pero ¿se interceptan con quién? Con el eje X. ¿Cuál es la justificación? Porque si yo le aplico la prueba de la recta vertical, a cada valor de X le corresponde un puntico del Y, ¿cierto? Entonces miren aquí en GeoGebra. Ahorita vamos a ver. La actualizo. Ay, se bloqueó. La abandonemos y creemos una nueva. GeoGebra. Entonces, ahorita vamos a ver familia de funciones. Bueno, ahorita no creo, la próxima clase, no creo que alcancemos. Vamos a ver familias de funciones. Entonces, hay una función que llama valor absoluto. Esa la puedo trabajar porque ya se las mostré a ustedes cuando vimos valor absoluto, ¿no? Entonces, esta es función porque si yo le aplico la regla de la recta vertical, entonces vamos a sacar una recta vertical. La recta vertical es paralela al eje X. Entonces dice paralela. Punto y dirección. Entonces, el punto, voy a ponerla aquí en -3. Y la perdón, lo puse mal. Porque es recta vertical, paralela. El punto. Voy a coger un punto del eje Y. Es paralela. Más bien lo pongo como un poquito salidito. Paralela. Ahí. Otra vez. Punto y dirección. Ahora sí. Entonces, miren lo que yo hago. Con el punto simplemente me sirve para poderlo pasar de un lado al otro. Entonces, miren, corta solamente en un punto. Le voy a decir intersección entre la gráfica y esta recta. Ahí. Entonces, va cortando solo en un punto. No hay más. Y eso pasa en todo su dominio. Entonces, como ustedes observan acá, esta que es valor absoluto, la puse porque ya la habíamos visto cuando vi valor absoluto. Si yo le hago zoom y le hago más zoom, ¿cuál sería su dominio? Esta es función. ¿Cuál sería su dominio? No puedo decir de -40 a 40. Esto deja ver que el dominio es infinito. Todos los números reales positivos, 0. Todos los números reales negativos. Lo que pasa es que yo pues no puedo pintar, en realidad yo no puedo pintar una función infinita porque no acabaría. Entonces lo que yo hago es tomar un pedacito. Entonces aquí para el taller, esta que ustedes me dijeron y que estoy efectivamente de acuerdo con ustedes que es función, su dominio no es de acá, de aquí este último a donde empieza. Su dominio son todos los números reales. Se puede escribir así o se puede escribir de menos infinito a infinito. ¿Sí? Ahora, el recorrido o rango. Entonces, el recorrido o rango nos decían que se miraba en el eje Y. ¿Para qué valores de Y la función existe?
Entonces, eso es lo que estamos mirando. Voy acá. Voy a quitar ya esta, ya con la regla de la recta vertical que ya miramos efectivamente. Es función, voy a quitarla. Ahora vamos a mirar solamente el eje Y. Entonces, para la parte de Y negativa no existe. La función existe, acuérdense que dice para qué valores de Y existe. A partir de cuando Y vale 0, de ahí para arriba. Ojo, la recta, si es horizontal, no pasa nada. Para saber si es función, es con recta vertical. Que para 10, el 10 sería la imagen de menos 10 y 10, sí, no pasa nada. Acuérdense que las condiciones en una función están es para el dominio, no para el recorrido o rango. Entonces, el recorrido, ¿dónde es que está el taller? Acá. El recorrido o rango, Sería de 0 hasta infinito, profe. De 0 a infinito. En 0 lo toma porque el valor absoluto de 0 es 0, a infinito positivo. Recuerden que en infinito siempre debe ir curveadito, porque pues el infinito no es un número, queda abierto. ¿Listo? Porque nunca se va a alcanzar. Entonces, chicos, miren que aquí quería hacer esa aclaración y por eso el taller. Independientemente del pedacito que yo tomé del pantallazo de GeoGebra, pues no es de ahí, no es de este punto a este punto, ¿no? Ese es infinito. Y esta que también sí es función, aquí nos va a dar, cuando damos familia de funciones, nos va a dar que el dominio es igual al recorrido en intervalo. ¿Listo? Esta, pues obviamente se ve que aquí la recta corta en 2 puntos, entonces no es función. Y esta también se corta, aquí hay unos puntos donde sí se corta en uno solo, pero acuérdense que con uno falla. Entonces, por ejemplo, si yo la trazo por acá, aquí sí quedamos peor, más graves, porque toca en 3 puntos, tampoco es función. Las que no son funciones no tiene sentido mirarles si es dominio o recorrido. Solo se elimina dominio y recorrido a las que son funciones. Por eso aquí dice, si es función, entrega su dominio y recorrido. Hasta ahí, ¿bien? ¿Definidito? Aquí hay un ejemplo. Entonces, esta ecuación x es igual, es la parábola abierta hacia la derecha. Ya al cuadrado menos 2 no es función. Esta raíz de x más 2 sí es función. Raíz de menos x más 2 sí es función. Entonces, estas que sí son funciones, saquémosles el dominio. Entonces, como sí son funciones, vamos a sacarle el dominio. Sería para esta, recuerden que el dominio, me pregunto, ¿para qué valores de x la función existe? Entonces, miro el eje x. Arranca en x igual a menos 2, tomando a menos 2, hacia infinito. Y el rango o recorrido entonces sería, estamos mirando en Y. Dominio, rango recorrido, miremoslo en Y. Arranca de 0 y va para arriba. Entonces iría de 0 tomando 0 hacia infinito. Infinito va abierto. La otra, dominio. Menos 2 es infinito. Ajá, aquí entonces dícteme, menos 2 a infinito. El dominio sigue siendo el mismo, pero el rango sí cambió. ¿Cuál sería el rango acá? Acuérdense que el rango estoy mirando Y. ¿Para qué valores de Y? Esa función tiene imagen, porque el rango son las Menos imágenes. 2 a 0, profe. ¿De cuál? Menos 2 a 0. No, porque menos 2 está en X. Acuérdense que el rango es mirando Y. A ver, vuelvan y échenle ojito. Menos 0 infinito, ¿no? Menos 0 no hay, ¿no? 0 dices a infinito, pero infinito sería para arriba. Es menos infinito. De 0 a menos infinito, profe. Ajá, pero en el orden de la recta numérica no se puede escribir así. Toca primero lo que está más abajo menos infinito porque este va bajando, ¿no? Y, uy, va bajando. Borro ahí se entiende que va bajando, ¿no?
de menos infinito hasta 0. En 0 sí lo cierro. En este caso, si no hay bolita abierta, significa que está rellena, cierro. Voy a poner uno que tiene bolitas abiertas. Entonces, a alguien se le está disparando ¿el qué? El micrófono, porfa, estén pendientes porque a veces se escucha ruido. Entonces, dice, encuentra el dominio e imagen de las funciones. Estas funciones, por pedacitos se llaman a trozos, pero son funciones. Entonces, aquí, sí como terminan en bolitas, ahí sí no es hacia infinito. En este, como seguía la tira, uno sabe que es para infinito, sino que se pega un pedazo de la imagen para poderla visualizar. Pero acá sí arranca en -1 y termina en 3, porque aquí hay bolitas. O sea, dice, de aquí para allá no sigue, de aquí para abajo no sigue. Entonces, vamos a mirar el dominio. De -1 a 3. En 3 cierro con paréntesis curvo. ¿Por qué? Porque está con la bolita hueca. Acuérdense cuando vimos intervalos, bolita hueca significa abierto, que me acerco todo lo que quiero y no lo voy a tocar. Resulta que mirando, aquí hay una partición. Hay dos bolitas abiertas, tanto aquí como acá. O sea, que quiere decir que, recuerden que dominio estoy mirando en X, que para X igual a 0, no hay imagen. Entonces, a este intervalo de -1 a 3, tengo que decir, son todos los números de -1 al 3, menos el 0. Y la imagen, entonces miro, arranca aquí en 0, porque miro Y, 0, hay bolita abierta aquí y acá. Si hubiese una de las dos, con una de las dos que fuera cerrada, sí la tomaba. Pero aquí como las dos son abiertas, queda para 0 abierta. Hasta 1, aquí es abierta, pero hay una bolita cerrada. Con una sola cerrada ya se toma el cerrado, gana el cerrado. Aquí hay otra cerrada, pero realmente con una sola, no necesitan dos bolitas cerradas, solo una. Entonces va de 0 a 1, 0 abierto, 1 cerrado, 1 sí se toma. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el B. Ese está hecho por mí. Vamos a hacer el B. ¿Cuál sería el dominio? Entonces recuerden, dominio, me pregunto, ¿para qué valores de X esa función existe? Entonces, dice -2 menos 1, quiere decir que la coordenada en X es -2. Aquí 3 menos 1, 3. Entonces, dominio va de -2 cerrado, porque hay bolita cerrada, hasta 3 cerrado. Como hay pedacitos, yo tengo que mirar. Este 0 se saca, no porque en 0 hay bolita cerrada. Aquí hay una abierta, pero no importa. Para 0 hay bolita cerrada. En 1 no hay problema porque también tengo cerrada y abierta. Gana la cerrada. Dominio. Entonces el dominio en este caso sería de -2 a 3 completo. Recorrido o rango. Imagen, recuerden que es el mismo. Rango o recorrido, ¿no? Las imágenes. Entonces voy a mirar Y. ¿Para qué valores de Y esa función tiene sentido o existe? Entonces aquí lo más abajito que está es -1. Tiene valor acá. Aquí no tiene, pero tiene valor aquí y acá con bolita cerrada. Entonces miro -1. ¿Hasta dónde? Voy subiendo, bien, aquí se ve, aquí no, pero aquí se ve gráfica. Hasta 2. Y en 2, observo, solo hay bolita abierta. Entonces en 2 va curveadito. ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, entonces mirando esto del taller, pues aquí esta silla es fácil. Vamos, para poder resolver esto, hay que tener familias de funciones. Entonces, para familias de funciones, porque no nos podemos quedar solo en ir explorando cada función. Hay que saber, porque es muy complicado. Entonces, espérenme acá. Le voy a poner, le voy a insertar el vínculo. Con esta terminamos porque con la familia de funciones, espérenme acá, cancelar, ahora sí.
Ay, no. Espérenme. Con las familias de funciones tenemos una idea de cómo van a ser sus gráficas. Ahora sí. Pongámoslo en grande. Este es un aplicativo que yo hice. ¿Listo? Entonces, familias de funciones. Bueno, aquí se me trata de desconfigurar un poquito. Voy a descargarlo más bien. Espérenme acá, ¿dónde está? Familias de funciones, acá. Yo lo vi por aquí. Ah, mira. Familias de funciones. Ay, no. Ujú. Aquí está. Edición. No, espera, descartar. Ay, ¿dónde es que se descarga? Ah, mire, descargar, ¿cómo? Es que subido en GeoGebra y ustedes lo pueden también descargar. Pueden abrir lo descargan. Aquí está. Listo. Voy a ponerlas acá. Voy a ponerla en grande. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Listo. Entonces, este es el nombre en general y yo les estoy dando, chicos, la función básica. Ay, se me fue el internet, muestra, a ver. Ah, no, estamos bien. La función básica y las otras funciones, que son las que aparecen en esta parte del taller, salen de aplicarles el teorema de transformaciones a las funciones básicas. Entonces, eso va a ser la clase de mañana, no, con ustedes es el sábado, ¿no? Pero hoy veamos la forma de la familia de funciones. Entonces, tenemos la primera familia de función que se llama función constante. Entonces, esa función constante en este caso está como 3, pero la función constante es igual a cualquier constante. Entonces, ustedes van prendiendo acá para ver la forma. La función constante y luego le dan acá para poderla mover tranquilamente. Entonces, la función constante es una recta horizontal. Esa recta horizontal, el valor que pase por y es a lo que es igual la función constante. Entonces, en este caso, una función constante, f de x, es igual a una letra c. ¿Cuál? La que esté en el eje, por la que corta el eje y. Entonces, miren. O sea que el eje x es la función constante igual a 0. F de x es cuando, el eje x es cuando y igual a 0, o lo que es lo mismo, f de x igual a 0. La Profe, fórmula, perdón. sí. O sea que lo que estás diciendo ahí prácticamente es lo mismo que decir para cualquier número o valor que yo le dé a X va a haber un solo número en Y, uno Ajá, solo. exacto. Cualquier valor que usted escoja de X, su imagen va a ser la constante que esté trabajando. Entonces, por ejemplo, entonces ya sabiendo eso, vamos a sacar su dominio y su rango. Exacto. Entonces, el dominio, ¿para qué valores de X la función existe? Para todos los valores, de menos infinito a infinito. Y el rango, ¿para qué valores de Y la función existe? Como es una función constante, entonces, en este caso, el rango es un solo número, el punto por el que corta Y. Pues aquí se ve menos 2, pero aquí dice que exactamente es menos 2.02. Entonces, el rango, cuando es un solo número, se pone entre llaves. Menos 2.02. Ese sería el rango. O, si yo lo corro,
Ay. ¿Sí? O podía ser esta, el rango sería, en este caso, -3. ¿Listo? Entonces, descargándola ustedes la pueden manipular. Bueno, también le piden entonces abrirla con GeoGebra. Pero es que a veces en la nube se desconfigura. Entonces, la función constante que aprendimos, la función constante es una recta horizontal que pasa por qué punto, por el punto que, por el valor que diga la constante de la función. Entonces ya vimos función constante, para que no nos quede así, pues aquí la puse así como para que se vieran todas, ¿no? Vamos a ver la función, esta es una función muy importante que se llama la función de identidad. La función identidad es muy importante porque es la que nos va a servir para sacar funciones inversas. La función identidad es aquella donde el valor de X es igual al valor de Y. Mire, cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 2. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale -1, Y vale -1. Cuando X vale -2, Y vale -2. Entonces lo voy a quitar para que se dieran cuenta por qué se llama función identidad o función idéntica. Quiere decir, si es idéntica, que para el mismo valor de X es el mismo valor de Y, ¿sí? Y es una recta vertical, perdón, es una recta diagonal. ¿Listo? Esa es la función identidad. Por tanto, como es idéntica, el dominio es igual al recorrido. El dominio es todos los reales, el recorrido también. Bueno, la función cuadrática, que la cuadrática general es ax cuadrado más bx más c, pero siempre van a tener la forma de la x al cuadrado. ¿Listo? Que puede ser positiva, abierta hacia arriba, la puedo bajar, subir, correr por acá, por estos lados, no hay lío, pero va a ser una función cuadrática. O va a ser acá, o también puede ser negativa. Lo que ustedes tienen que mirar es la forma. La forma es que va a ser parabólica, bien sea abierta hacia arriba o hacia abajo, y colocada en cualquier parte. Listo. Ya tenemos. Profe, perdón, ella también puede estar a los costados, ¿verdad? Bien sea a la izquierda abierta o a la derecha No, abierta. ¿por qué? Porque es la que acabamos de ver. ¿No sería? ¿Es una parábola la que está abierta hacia la derecha y hacia la izquierda? Sí. Pero no sería Pero función. no es una función. Ajá. Exacto. O sea, esta ni esta son parte de nuestro interés. Será parte de nuestro interés cuando veamos curvas cónicas. Por eso las cónicas no se llaman funciones, decimos curvas cónicas. Porque apenas alcanzan el nivel de relación para mostrar una curva. Si ya pasan al siguiente nivel, son funciones. Entonces, ¿cuál sería el dominio para esta? El dominio, igual que la del valor absoluto, son todos los números reales, puedo escribir así, o el intervalo de menos infinito a infinito, y el recorrido o rango sería desde 0 para arriba, o sea, de 0 a infinito. En infinito siempre va abierto. Listo. Esa sería la cuadrática. La forma de la cuadrática ya sabemos. La cúbica es un gusanito. ¿Sí? Para allá. Listo. Entonces, perdón, un gusanito. Bien, si es positiva, pues es de esa forma. Si es negativa, es de esta forma. O sea, mantiene la forma, solamente lo que cambia es el reflejo. Y la función cúbica existe para todo el dominio, los reales, de menos infinito a infinito, y el recorrido rango, miren, esto seguiría bajando, ¿cierto? Entonces iría de menos infinito
a infinito. Entonces, la cúbica es un ejemplo de que el dominio, el intervalo del dominio, es el mismo intervalo del recorrido. Valor absoluto, que van a ser puras Vs. ¿No? Ya los vimos, tum, tum, arriba, abajo, para adelante, para la izquierda, para allá. Listo. Y si yo le pongo, el valor absoluto siempre es positivo. La única manera de que sea negativo es que yo diga menos, el menos por fuera del valor absoluto. Así. ¿Sí ven? Que esté por fuera el valor absoluto. Ahí sí, porque lo de adentro, con el valor absoluto de las barras, me lo va a botar positivo. Por el menos de afuera, así. Pero lo importante, chicos, es la forma. Para que cuando usted le salga un tipo de función, usted dice, ah, mantiene esta forma. Si tiene las dos barritas, es valor absoluto, tiene que ser una a su vez, para arriba o para abajo. Ahí sí ya viene el teorema de transformación. Esta se llama, la que es color uva, función racional. Las funciones racionales no es que tengan denominador, porque yo podría tener esta, x tercios. Esta no es racional. Para que sea racional, debe ser una función arriba, cualquier constante, cualquiera, y abajo sí tiene que tener la variable. Puede ser x, puede ser una constante cualquiera, x más 2, puede ser c sobre x al cuadrado, ¿sí? Lo importante es que haya variable abajo para que sea función racional. Entonces, las funciones racionales se comportan de esta forma. Entonces, vamos a mirar una sobre x. Una sobre x, 9. Se comportan de esta forma. De manera que nunca se acercan todo lo que quiera al eje X. Miren, si yo me corro. Ojo, no caigan en la ilusión óptica. Aquí pareciera que ya se toca. Si yo con mis deditos lo intento abrir, ya empiezan a ver. El zoom. Le ponemos el zoom. Zoom. Pongámosle un 400, miren. No se toca. ¿Sí? Entonces, no toca ni al eje X ni al eje Y. Se acerca todo lo que quiera, pero nunca la va a tocar. Jamás. Ahí es donde sale el concepto de asíntotas, que son líneas rectas que hacen que la gráfica, no pertenecen a la gráfica, hacen que la gráfica se acerque a ellas todo lo que quieran, pero no las va a tocar. Entonces, 1 sobre X, si yo pongo acá 1 sobre X, perdón. Ahora sí. 1 sobre X al Q con exponente impar. Miren que es la misma forma, solo que se achata un poquito más, baja más rápido, sube más rápido. Uno casi que empezaría a tener aquí, mucho más rápido, más zoom todavía. Si ven que ya acá se nota que se acerca al eje X, pero no lo va a tocar. Yo le llamo, entre más grande sea el exponente del denominador, más rápido se hace la ilusión óptica, pero tengamos claro que es una ilusión óptica. Entonces, ¿cómo sería el dominio para este tipo de funciones? Voy a quitarle perdón. Voy a quitarle el exponente a la X. Voy a dejar la básica. Si la función es de la forma 1 sobre X elevada a un exponente impar, el dominio sería de menos infinito a infinito menos el número 0. ¿Sí? Recuerden que estoy mirando en X. Para X igual a 0 no hay imagen.
se puede escribir los reales menos el 0. Recuerden, cuando es un solo número se pone entre corchetes. Y el recorrido o rango, uso las dos palabras para que no se me van a confundir, me pueden preguntar con cualquiera de las dos. Entonces, miro en Y, estoy mirando en Y. Va de bien abajo, de menos infinito, a más arriba, que es infinito. ¿Cuál es el único elemento del eje Y que no toca? 0, la coordenada en Y. O puedo escribir igual que en la otra, los reales menos el 0. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿No ven hablando sola, muchachos? Sí, profe. Ah, ok. Ah, sí, no vi los likes, discúlpenme. Ahora, sufre una pequeña variación si el exponente del denominador de 1 sobre X ya no es 1 sobre X, sino un exponente par. Entonces, miren, va a cumplir la misma característica. ¿Qué dice la característica? Que nunca va a tocar al eje X ni Y. Acuérdense que esto es ilusión óptica, ¿no? Ya me hago acá, zoom para este ladito donde pareciera que sí, no, miren. Se acerca todo lo que quiera, pero nunca lo va a tocar. El eje Y, si yo entre más subo, lo corro. Pero como es al cuadrado, ustedes saben que todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, ¿se acuerdan que en la anterior esta estaba para abajo? Ahora quedan todas para arriba. Si el exponente es par, perdón. Ahora sí. Pero entonces par no X al cuadrado, sino X a la 4. Pasa lo mismo, solo que la ilusión óptica, como baja más rápido, uno cree que sí toca el eje X, pero no. Creo que ya está claro eso, ¿no? Que no van a caer en esa ilusión. Entonces, el dominio es todos los números reales de menos infinito a infinito menos el 0. Para cuando X vale 0 no tiene imagen. El rango o recorrido, entonces miro el eje Y, de 0 a infinito, pero para 0 no tiene imagen. No, ustedes no pueden decir que es esta. Recuerden que es ilusión óptica. Entonces sería 0, ahora sí curvito porque no lo toca, hacia infinito. ¿Ok? Entonces, si el exponente del denominador de la variable es impar, ahí sí baja de menos infinito a infinito el rango, el dominio de menos infinito a infinito, el rango de menos infinito a infinito, quitándole el 0. Si es par, el dominio es el mismo del anterior. Lo que cambia es el rango. Cuando el exponente es par, sería de 0, sin tomar al 0, hacia infinito. Perdón, ¿dónde es que vamos? ¿Dónde está mi GeoGebra? Acá. Bueno, entonces ya quedó estudiada la racional. Vamos a la función exponencial. Entonces, quito esta, vamos a la exponencial. La exponencial va a tener esta forma. Lo mismo, no va a tocar a 0. Pero no se me vayan a creer la ilusión óptica. Pongámosle aquí 400, mire. Aquí pareciera que toca al eje X, al 0. No, mire. Si le pongo aquí un poquito más, se ve que nunca toca este. Entonces, ¿cómo sería mi dominio? Mi dominio, para todos los valores de X, esa función existe. Entonces, son todos los números reales o se puede escribir de menos infinito a infinito. Pero el rango o recorrido va de 0, sin tocar al 0, ahí vieron que era una ilusión óptica, hacia infinito, para arriba. O cambiaría el rango si yo multiplico el a la X negativo, pero eso no pasa, no pasa. No pasa nada. Es simplemente ver la gráfica. Entonces, siempre va a tener esta forma. Puede ser que cuando toca 0 es porque aquí al
Aquí se le hizo en el exponente un cambiecito, pero entonces en este caso voy a ponerle a la menos 3. Menos 304. Bueno, dice menos 304. La idea era que fuera menos 3. Quiere decir que la asíntota horizontal, que antes era 0 porque no la tocaba en el rango, ahora no va a tocar en menos 3, en menos 3.04. ¿Listo? Va a llevar esa figura. Y quedaría para abajo si le multiplico por el menos. ¿Listo? Pero la básica es esta. Ok, esa es la función exponencial. Función logarítmica. La función logarítmica, le voy a quitar esto. Ahora sí, de acá, acá. La función logarítmica, voy a dejar la exponencial. Bueno, voy a poner la logarítmica primero. Logaritmo natural. Aquí el eje X sí lo corta. Lo que no corta es el eje Y. Miren. Bueno, hagámosle más zoom todavía. Es solución óptica. Nunca va a tocar el eje Y. O sea que el dominio para la función logarítmica, el dominio es de menos, pero no es de 0, abierto 0, porque cuando X vale 0 no tiene imagen. Pareciera que sí, pero ya dieron que es función óptica, hacia infinito. Y en cambio el rango, si no tiene lío, va desde menos infinito y sigue subiendo a infinito. Lo que pasa es que no sube tan rápido como una cuadrática, pero sigue subiendo. ¿Sí? Listo. ¿Qué quería mostrarles de la función logarítmica? Que es la función logarítmica en cualquier logaritmo, cualquier base, logaritmo natural, la base es la E. Logaritmo en base 2, la base es la 2. Es la inversa, nos vamos a ir adelantando de la exponencial. Y aquí van a ver lo importante de la función identidad. Voy a pintar la función identidad, miren, es la función que sirve como espejo para sacar la función inversa. Si yo tengo e a la logaritmo, e a la x, su inversa, miren que esta queda reflejada con respecto a esta. Su inversa se llama logaritmo natural. Si yo tengo logaritmo natural, su inversa es el reflejo, la exponencial. A ver, otra exponencial que no sea base E. Si yo tengo base 2, por ejemplo, esta exponencial, 2 a la x, entonces su inversa sería el logaritmo natural en base 2. Entonces acá log, a ver, no me permite aquí usar el, esperen, a ver si aquí me permite, acá, log 2 de x. Lo voy a pintar, voy a quitar el logaritmo que no me lo deja ver. Entonces, miren. Entonces, es la exponencial 2 a la x, exponencial recuerden que la base es un número y el exponente, en el exponente está la variable. Sería la inversa sería el logaritmo en base 2. Y si yo tengo el logaritmo en base 2 de x, su inversa es la exponencial, o sea que la inversa es el reflejo de la una con respecto a la función identidad, por eso, o idéntica, que es la más, que es súper importante. Pero para que no se me vayan a desconfigurar, las dejo así. Esta era el número E. Pongo E. Listo. ¿Sí quedó bien? Sí.
Y por último, vamos a ver la función parte entera. En GeoGebra se escribe con este comando, floor, le llaman piso, y es este. Es como una escalera. Entonces, venga, la hacemos aquí interactivamente. A ver, que no se me vaya a bloquear esta. Abandonar y acá. Entonces, acá, floor de X. Si yo tengo esta, veré dónde está aquí, aquí en funciones. No, no está. Ah, espera. Creo que también se escribe con esta. Esperen a ver si la reconoce. Esta sí no la había visto, porque este es en matemáticamente uno la escribe con doble barrita. No la interpreta. En GeoGebra es con el comando floor. Y lo pone así, pero matemáticamente se escribe con doble barrita. Vamos a ir acá. Entonces, parte entera se escribe así, f de x igual con doble barrita en forma escrita, pero en GeoGebra toca decir x. ¿Qué es la función parte entera? Como su nombre lo indica, a cualquier número le genera un entero, pero ese entero tiene una condición. No es redondeo, es entero. Entonces yo debo decir parte entera. Debo ponerme de acuerdo si es parte entera al mayor o parte entera al menor. Voy a hacer al mayor, que es como la clásica. Entonces, voy a hacerlo solamente con 0,1 para que se den cuenta. Cuando x vale 0, x, y. Cuando x vale 0, como esto es un entero, ¿cuál es su parte entera? Pues 0. Nada que hacer. Entonces, quiere decir que le voy a poner un punto acá. Y le voy a cambiar las propiedades del objeto en estilo, le voy a cambiar el estilo a rellenito. Cuando x vale 0, y vale 0. Lo interesante, no, esta no es parte entera al mayor, sino al menor. Espérenme que voy a... Este dibujito de acá, el flúor es al menor. Al mayor sí tocaría hacerlo manualmente. Al menor. Entonces, me toca quitar este pedacito. Ya sé por qué le tenía el... No es con este. Mira, si lo sombreo se abre acá. Es con este. Ahora sí. Porque es al menor. Entonces, cuando es 0... No, mentira, sí. La parte entera de un entero, pues es el mismo. Listo. Ahora, aquí es donde se va a ver el menor. Cuando x vale 0.2, la parte entera de 0.2 es 0. 0.2 queda entre 0 y 1. ¿Cuál es su parte entera? 0. Por eso acá. Cuando x vale 0.5, ojo, es parte entera, no es aproximación. La parte entera de 0.5, aquí en la mitad. ¿Para dónde me voy? ¿Para 0 o para 1? Como es al menor, voy para 0. Si es 0.8, la parte entera de 0.8 es al menor. 0.8 quedaría por acá. Queda entre dos enteros, entre 0 y entre 1. ¿Cuál se escoge? El menor. Quiere decir que la parte entera de 0. Por ejemplo, 9999999 es 0. Por eso, ahora sí, voy a ponerlo acá, lo pongo un poquito adelante. La parte entera
de 1, aquí en esta imagen de 1, no puede ser 0, tiene que ser 1. Entonces, aquí sí vamos a poner un puntico. Entonces, mire, ¿qué va a pasar? Y este sí le vamos a cambiar. Espera acá. Este puntico, propiedades, le vamos a poner así. Entonces, ¿por qué? La parte entera de un entero es el mismo entero, ¿no? Entonces, aquí sigamos. La parte entera de 1 es 1. Entonces, miren, aquí este 1 que está abajo, yo le pongo el 0 pero abierto, que quiere decir que así sea 0.999999, su parte entera va a 0. Pero la parte entera de 1 ya es 1. Y va a pasar lo mismo acá, 1.3, su parte entera es 1, porque queda para 1.3 acá, su imagen queda entre 1 y 2, se coge al menor, 1. 1.5, su parte entera es 1. 1.9, su parte entera es 1. Pero en 2, su parte entera es 2. Entonces, la parte entera de 2 es 2, perfecto. Acá no se puede poner, mire que no va a dejar, porque él sabe que flúor es función. Entonces, no puede tener 2 puntos rellenos, porque quedaría que para 2 hay imagen en 1 y en 2, y no es así. Entonces, ¿qué hace usted para graficar? Lo pone un poquito después, le da propiedades, le cambia el estilo al abierto, al hueco, acá. Este de acá. Lo elimina esta. Y lo corre ahora sí. Entonces, miren que además tiene que ser así, el 1 abierto y el 1 cerrado, porque yo tengo que decir que esta es función. Para 2 le corresponde un valor y uno solo. ¿Cuál sería su imagen? 2, no este. Y ya. Y sigue poniendo puntos. No, perdón. Y ahora sí. Entonces, para este lado, bolita hueca. Bueno, allá sigue. Para este lado, bolita hueca, izquierdo. Si es al mayor, pues cambia. Y para el otro lado, ahora vamos a cambiar a este. Ah, no, perdón. Este último no. Ahora sí. Este. Le vamos a cambiar a bolita hueca. Y lo hago un poquito más adelante y lo pongo. Bolita hueca. Un poquito más adelante. Voy a ponerlos un poquito más adelante. Bolita hueca, bolita hueca. Un poquito más adelante. Y ahora sí, empiezo a moverlos. Acá. Entonces, esta es la función parte entera al menor. Sería interesante que ustedes hicieran parte entera al mayor. Entonces, su dominio es todos los números reales, todos los números, porque mire, en 0 existe, en 1 podrían decir que no tiene imagen, sí, mire acá, arriba. Todos los números reales es su dominio, pero su recorrido, este es bien interesante porque su recorrido no son todos los números reales, miren. ¿Cuál sería el recorrido mientras yo escribo el dominio? O rango. Acuérdense que yo debo mirar para qué valores de y para el rango la función existe. Mire, existe para -3, miren, todo esto. Pero entre -3 y -2 no existe. Existe para -2 y para -1, pero entre -2 y 1, si yo miro, no hay imágenes. ¿Listo? Entonces, el rango serían todos los números enteros. Por eso se llama parte entera. ¿Sí? Interesante esta, ¿cierto, chicos? Sí, profesora.
Entonces es bien interesante. Entonces, bueno, ¿qué hora es? Ah, ya, dejamos ahí. Y mañana empezamos funciones a trozos para ver estas y familias de funciones. Ah, perdón, y teorema de transformaciones. ¿Mañana o el sábado, profe? Ay, eso, el sábado. Se me olvida. Igual yo mañana tengo clase, pero con otro grupo. Listo, sí, se me olvida. Sí, es el sábado. Entonces voy a guardar acá. No voy a guardar porque fue lo... ¿Listo? Entonces es hasta acá. Hasta aquí les dejo la... Que de pronto tareita para que vayan adelantando, que mañana vamos a ver el... Vamos a ver esto. Entonces, espérenme un momentito. Les voy a dejar el link. De funciones a trozos, que es lo que vamos a ver el sábado. Transformación de funciones también. ¿Dónde está funciones? Cálculo de límites de funciones. Gráfica de funciones a trozos, que este es el mío. No lo están escuchando, pero no importa nada. Y este está grabado por mí. ¿Sí? Cuando era, entonces se los voy a compartir acá para el inicio de funciones a trozos, para que lo vean antecitos. Ahí antes de empezar, acá, hace otra vez el repaso de familias de funciones y pegadito explica lo de funciones a trozos. Este sí ya es mío. Como les digo, fuimos 3 profesores que organizamos ese material. Bien chévere. Hasta página 16, ¿no? Porque no usamos siempre los mismos libros. Listo. Funciones definidas por secciones o a trozos, también se llama así. Entonces yo les subo las diapositivas. Pues miren que son bastantes e incluso me falta meterle más, ¿no? Entonces se las voy a dejar hasta acá, hasta funciones a trozos. Y seguimos. Bueno, chicos, voy a dejar de presentar. Esto es lo que tenía preparado para hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, aclaración, o podemos dar ya por terminada nuestra clase. No, profe, muchísimas gracias, muy amable y una feliz noche. Bueno, Profe, feliz noche, hasta luego. gracias, profe. Chao.